Ya. A ver, chiquillos, como les estaba diciendo, tenemos que seguir avanzando con la materia. Y después de lo que estábamos viendo en la clase anterior, que fueron los sistemas de ecuaciones, que solamente los resolvíamos graficando dos líneas una sobre la otra para ver dónde chocaban. ¿Se acuerdan de esa parte de la materia? Y ahí estaban las tareas. El último de tarea era ese. No sé si lo resolvemos para que recordemos un poco. Sí, profe, yo tengo justo la les hojita. decía que la forma de resolver esto era analizando una ecuación y después la otra. La primera dice que y es igual a 4 menos x. Entonces nosotros le ponemos valores aquí. Si yo le colocara que x es 0, x es 5, y veamos qué pasa con x es 10. Y empiezo a resolver, porque como esos están justo aquí, 0, 5 y 10, para ver para dónde va la línea. Entonces me quedaría 4 menos 0, 4. Después 4 menos 5. 4 menos 5 menos 1. 4 menos 10. Se restan menos 6. Por lo tanto, no voy a poder dibujar esos porque tengo numeritos solamente en positivo. Vamos a dibujar entonces el 0. Dice que 0 en x, 4 en y, y ahí tendría mi puntito. En el 5 dice que menos 1. Así que voy bajando. En el 10, menos 6, tendría que ser un punto muy abajo. Y después de eso, ahí viene lo difícil. ¿Cómo hacemos una línea que pase por todo eso, tocando ambos puntitos? Y ahí se viene lo complicado. En el cuaderno nos queda fácil. Voy a intentarlo. ¡Ay! Se me arrancó la línea. Debería llegar de ahí hasta aquí. Se supone que es una línea derecha. No se burlen de mi línea, pero ahí está. Debería quedar derechita, derechita. Como estoy dibujando en el aire y no veo nada, es difícil que me resulte, pero ustedes la pueden dibujar mejor, ¿ya? Después lo mismo acá en la siguiente línea. Como aquí esta ecuación está media rara, porque tengo un 3 acá, tengo que calcular harto. Pero de nuevo me voy a tirar con el 0 y con el 5. Veamos si es que puedo. Si x vale 0, me queda 12 menos 3 por 0. 3 por 0 es 0. 12. Ese 3 pasa dividiendo. 12 dividido por 3 es 4. Y en el 5. 5 por 3 son 15. 12 menos 15 son menos 3. Ese menos 3 dividido por ese 3 me queda de nuevo un menos 1. Si yo vuelvo a graficar ahí el 0 con el 5, pero ahora lo voy a hacer en otro color. El 0 con el 5 quedó ahí encima. El 5 con el menos 1 queda igual ahí. Quiere decir eso que la línea va a quedar exactamente encima de la otra. O sea, todos los puntos coincidieron, tenían infinitas soluciones. Siempre van a ser iguales. En vez de dibujar eso, yo les decía el otro día que nosotros podíamos hacer otra cosa. Que era pensar, ¿por qué no quiere trabajar el lápiz? Word no responde. Ahí volvió. Volvió. Ya. Entonces nosotros, de esa misma yo les había dicho que había una forma de saber cuando eran iguales. Tenía que decir que ambas tenían que estar igualitas. Entonces yo decía,
Si esa y se convirtió en 3y fue porque la multiplicaron por 3. Veamos si es cierto. Porque de 1 para llegar a 3 se multiplica por 3. 4 por 3, 12. 1 por 3, 3. Por lo tanto, son coincidentes porque una es amplificación de la otra. Esta multiplicada por 3 me dio la otra. Entonces ahí teníamos infinitas soluciones. ¿Esa era la tarea? ¿Se acordaban un poco? ¿O nada? Algo. Ya. En las anteriores era hacer lo mismo y revisando puntito por puntito. Que habían varias para que fueran revisando e ir analizando. En esta, por ejemplo, no iban a ser coincidentes porque son completamente diferentes, o sea, en algún lado tenían que chocar sí o sí. Estas de acá, 8 y están desordenadas, tengo que ordenarlas, el 8 pasarlo para acá, 8 por 4, 2, 2, estas, si no me equivoco, son paralelas. Así que tienen que fijarse, dibujarlas y ahí se van a dar cuenta si tocan o no se tocan. Y normalmente tomo igual los puntitos que están dibujados porque es más fácil que yo ahí logre colocar el otro puntito a colocarlos aquí entre medio. Y aquí igual, para que yo dibuje entre el 0 y el 1 tendría que dibujar el 0,2 ahí. Y es difícil. ¿Ya? Así que me tiro más que nada en las esquinitas para que tirar la línea. Como son con la X solita, no tienen ningún exponente, es X elevado a 1. Por lo tanto, siempre van a ser solamente líneas rectas. Eso era como el resumen de la clase anterior. Algunas se cruzaban, otras eran completamente coincidentes como esa y otras eran paralelas, no se tocaban nunca, no había respuestas. Solamente la forma de resolver era dibujando. ¿Ya? La siguiente parte de la materia son las funciones lineales. Ahí tienen toda la materia ustedes en el libro, así que la pueden ir leyendo. ¿Qué les puedo contar yo de las funciones lineales? Una función lineal es como una ecuación de primer grado, de esas que estábamos viendo antes, solo que cada número tiene una sola respuesta. ¿Ya? Y esas las vamos a ir viendo poco a poco. Dato importante para las funciones lineales. Vamos a seguir teniendo valores independientes y valores dependientes, que van a depender de alguna función, de una fórmula que nosotros encontremos. Y también vamos a calcular los numeritos colocándole valor a nuestras X. Y vamos a tener que dibujarlas igual que lo anterior. Todo es exactamente muy similar a lo que estábamos viendo antes. ¿Ya? Nada nuevo hasta aquí, solo recordar eso. Y otro dato es importante saber aquí, que las funciones lineales en nuestro gráfico siempre van a tocar justo aquí esta esquinita. Es un dato muy importante que no se nos puede olvidar. Sí o sí, la función lineal va a tocar en el eje el punto 0,0. Siempre. Si pasa por otro lado y no toca ese punto, no es función lineal. ¿Ya? Es como el dato más importante. O sea, nosotros sí o sí tendríamos que encontrar el valor del 0 y un número más, cualquiera de estos que encontremos, y tirar nuestra línea. ¿Ya? Para graficar no necesitamos un montón de puntitos. Con 2 puntitos podemos tirar nuestra línea. Esos son como los datos lo más resumido para que se entienda el cómo trabaja. Para ir resolviendo esta ecuación la vamos a leer y la vamos a ir respondiendo toda esa actividad para que veamos qué se entiende. Yeah. El problema dice,
Uno de los productos que ofrece una panificadora más ideal es la masa precocida para pizzas en 3 tamaños: piseta, individual y familiar. Dice que la piseta son 3 y cuesta 270 pesos. La pizza familiar, 1100, y la pizza individual, 550. Si nos damos cuenta, están desordenados en el orden, ¿eh? La más chiquitita, mediana, grandota. Siguiente pregunta. Necesito que me las vayan respondiendo. Si una persona solicita un pedido a la panificadora, ¿de qué depende la cantidad de dinero que debe pagar? De lo que compre, Bien, va a depender de la cantidad de la cantidad que compre. de masa que necesite, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué variables encontramos nosotros aquí? Aquí vamos a ir respondiendo. De la cantidad de masa que necesite. O que quiera. ¿Qué variables encontramos entonces? La cantidad de masa, el valor de las masas está dado, no es una variable que encontremos, y lo otro que vamos a encontrar nosotros va a ser la cantidad que vamos a pagar, el total. Luego vamos a ir leyendo el ejercicio hacia abajo. Calcularon ahí los valores para pisetas. Ahí dice, una piseta, si nosotros queríamos una, pagábamos 270 pesos. Si queríamos dos, tendríamos que pagar 2 por 270 pesos, que son los 540. Aquí. Si pagamos 3 por los 270, 810 pesos. Y nos va dando el resultado. Aquí tenemos la cantidad de pisetas que queremos y después en la variable dependiente vamos a tener la cantidad de plata que vamos a cancelar. Entonces nuestra expresión algebraica va a ser el valor de una piseta por la cantidad que compremos, ¿cierto? Y eso se llama función si yo la escribo de esta manera. Le coloco i, que vendría siendo el valor a pagar, es igual a mi valor por unidad y la cantidad que voy a comprar. Hasta ahí, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo anterior, solamente que la escribimos de otra manera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener clarito nosotros que cambiamos de escribir solo de esta manera, como ecuación, así, a escribirlo como una función agregando nuestra i es igual a. Ese es el cambio. Luego, como les decía yo, se grafica tal cual como estábamos antes y ahí nos vamos fijando nosotros. Si no compramos piseta, obvio, no vamos a pagar. No compramos, no pagamos. Si compramos, ¿cuántas teníamos ahí? 6. A ver, 6 estaría por aquí. Si compramos 2, 4, 6, no. 5, 10. Si compramos 5, ¿cuánto habrá que pagar? No está calculado. ¿Quién me ayuda a calcular? Aquí tenemos que calcular. Tendríamos y es igual a 270 por 5. ¿Cuánto va a ser 270 por 5? 7 por 5, 1350. 35. Guardo 3. 2 por 5, 10. Más 3, 13. 1350. Muy bien. ¿Cuánto vas a pagar si necesitas 15? Misma ecuación, misma función. Solamente que ahora cambiamos el 5 por 15. ¿Cuánto da? 4050. 4050.
Si yo soy más pilla, llego y digo, pero si pagué por 5.350 y 5 por 3 son 15, este por 3, y me queda más facilito que hacer una multiplicación grande. ¿Ya? Eso depende de cada uno de ustedes cómo lo quiera resolver. Y ahí completamos nuestra tablita. Como les dije yo, encontrando un puntito, nosotros tiramos la línea y debería chocar siempre en el numerito. Entonces, si aquí dice 15, justo en la mitad entre 10 y 20, y yo subo, el puntito está en el 4000 y un poquitito más arriba. ¿Ya? La nada misma, milimétrico. Si veo aquí en el 10, 270, 170 por 10, 2700. Está entre el 2000 y el 3000, un poquitito más arriba de ese. Y es una línea recta. Siempre queda en línea recta. Y para que sea función lineal, siempre pasa por el 0, 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a resolver estas preguntas respecto a eso que hicimos recién. Según la situación anterior, responde las siguientes preguntas. Según la venta de pizza familiar, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Y ahí empezamos, en la pizza familiar. ¿Se acuerdan cuál era el precio de la pizza familiar? Vamos a la variable independiente. La independiente va a ser siempre la que nosotros vamos a ir cambiando, o sea, la cantidad de pizzas, la cantidad de masas que vamos a comprar. Y la variable dependiente, que es la que calculamos, esa la calculamos a partir de la cantidad y del valor de cada una, es el total a pagar. Normalmente, siempre que hagamos cosas que tengan que ver con valores, nuestro o con venta o compra va a ser siempre nuestra variable independiente la cantidad de algo. Vamos a comprar lápices, vamos a comprar pizza, vamos a comprar cualquier cosa, esa es nuestra variable dependiente, independiente. Y la dependiente siempre va a ser la cantidad de dinero. ¿Cuál sería la función que represente la situación anterior? Y la función, como vimos recién, va a ser y es igual, no me acuerdo cuál es el valor de las pizzas familiar, multiplicada por la cantidad de pizzas. ¿Cuál era el valor de la pizza familiar? ¡Chum! ¿Cuál era? Ayúdenme ahí. 1.100 pesos. Exacto, 1100. Entonces aquí sería, yo voy a pagar 1100 por cada pizza. Entonces depende de la cantidad que yo quiera comprar, me va a salir otro valor. Pregunta, ¿cuánto dinero se debe pagar en total por 24 pizzas familiares? ¿Qué tendría que colocar aquí yo? Tenemos que una pizza familiar cuesta 1100. ¿Cuántas pizzas familiar quiero? 24. 24. ¿Cuánto va a ser lo que voy a pagar? 1100 por 24. 26.400. Entonces, como es preguntita, tenemos que responderla. Debo pagar, coloco el signo peso o después coloco la palabra pesos. Lo puedo escribir con número o lo puedo escribir con letras. Después nos preguntan sobre la variable independiente y dependiente para la pizza individual. Como les dije yo, siempre que se trate de vender o comprar cosas, vamos a tener estos mismos. Así que exactamente la misma respuesta. Escribir la función va a ser el precio por X. La pueden completar solitos.
calcular cuánto dinero se debe pagar por 34 piezas individuales, también se puede. Así que lo completan solos. Y quiero fotos. Pregunta G. ¿Qué crees que representa la función U de x es igual a x partido por 550, donde x se define como el dinero que se cancela en la panificadora? A ayudar con esto. ¿Quieres saber qué significa esto? Si en vez de que la x fuera, antes dijimos la cantidad de pizzas, en este caso dice que la x es el total. O sea, en vez de escribirla así, yo podría haber escrito U de x es igual, aquí coloco el total a pagar, partido por los 550. Como una pizza de esas individuales costaba 550, ¿qué estoy calculando si lo coloco así? Si coloco el total de lo que tengo que pagar y lo divido por 550. ¿Qué estoy haciendo? Es para saber la cantidad que va a comprar. Exacto. Entonces aquí estoy calculando la cantidad de masas a comprar. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Porque ahora con eso que nosotros dijimos que ahí estábamos calculando eso, debemos responder acá. Si x son 5500, o sea, x va a estar aquí, 5500, y u son 5, u de 5500 es 10, ¿qué representa el número 10 en esta situación? Si me cuesta solo leerla, debo escribirla. Y dice u de x, que dice que son 5500, es igual a x, 5500, partido por 550. Eso es lo que me dice. En vez de colocar u de 5500, también me dice que eso es 10. Entonces, en vez de colocar aquí yo esto, le coloco 10. Es igual 550 partido por 50. La pregunta es, ¿qué significa ese 10? En la cantidad que compró. O sea, compró 10 pizzas o 10 masas. Ahí, ¿se logra entender la situación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se van viendo las diferentes respuestas? ¿Sí o no? Para que vean, todo eso lo podemos sacar de un datito. ¿Dónde estoy? Ya me perdí, moví mucho la cosa. ¿En qué página estaba yo? Más arriba. En vez de mover para abajo, moví para arriba. Chum, 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 chum. Todos esos datos y toda esa información la podemos obtener solamente con esta información de aquí, con ese problemita. Entonces, si nosotros analizamos solamente ese problemita, podemos encontrar todas esas respuestas que acabamos de buscar. Y las vamos a ir completando más abajito. Observando los valores de la tabla, completa el gráfico en el plano cartesiano. Aquí, si ustedes se dan cuenta, me está hablando de las de 550, valor independiente pagado. La dividió y dijo que era una cantidad de masa, como dijo recién su compañera. 1650
Hizo la división y encontró que eran 3 masas. 2750 lo divide por 550 y encontró que eran 5 masas. ¿Cómo va a ser este gráfico? Y aquí a nosotros nos complican la vida colocándonos numeritos y letras sin explicarnos nada. Solo así. Pero si nosotros logramos comprender lo que leímos antes en el problema, vamos a entender que aquí nos está diciendo que X es el valor de la pizza, que U de X me va a decir cuántas son. X dividido por 550 y aquí encontré cuántas encontré en total. ¿Ya? Estas formulitas es álgebra. Lo que leímos antes era el problema que es en el lenguaje natural de nosotros. Y empezamos a dibujar. Primer numerito que tenemos que dibujar y dice que son 550 pesos, me hacen una pizza. Tengo que buscar entonces en el X el 550. Estoy entre 0 y 500, hay 1, 2, 3, 4, o sea, 100, 200, 300, no, 250, 125. 500 más 125 me da 600, yo necesito 550, por aquí. Uy, un puchintún corrido. Y de ahí tengo que llegar a 1. Para arriba igual, están 5, 1 debería ser por aquí, por lo tanto mi puntito va a quedar bien raro, ubicado por ahí. Bien corrido. Como los números no tienen casi nada que ver con el valor, es difícil que lo encontremos. Siguiente. 1650 y 3. En el X 1650. 1000, 1625, 1650 por aquí. Y dice que son 3 pizzas. 1, 2, 3 por acá. Si tiro mi línea de aquí hasta allá, otra vez a sufrir, sé que en el primero tiene que ser 0. En el segundo debería ser por ahí. ¿Estoy por ahí? No. Por aquí. Estoy buscando mi 0. Ajá. Mi línea va a quedar muy rara. Me subí mucho para arriba. Estoy muy arriba, estoy muy arriba. No hay caso. Debería quedar derechita, disculpen mi pulso. Y tiene que pasar por el 0, sí o sí. Ya. Espero que se entienda. Algo así debería quedar el grafiquito. Las X son el precio en este caso, porque aquí las hicieron al revés. Es el total a pagar. El cuadradito era para poner ese precio. Y acá arriba era la cantidad de masas. La cantidad a comprar. Igual esta función, así como la anterior, que era de colocar la cantidad de masas y el precio, era lineal porque tocaba el 0,0 y era una línea recta. Lo mismo acá, la cantidad a pagar con la cantidad que se compró, igual es una función lineal. Que siempre que no compremos nada, no vamos a pagar. ¿Ya? ¿Lo pudieron dibujar? Ya. Ahora viene la información o la explicación más matemática. Entonces, una función va a ser siempre una relación que haya entre dos conjuntos de cosas.
Recién en nuestro ejercicio teníamos el conjunto de la cantidad a pagar con la cantidad de producto que se compraba, ambos conjuntos. No puedo pagar una cantidad por X producto y también por Y productos. No, mi multiplicación quedaría rara si me diera dos resultados. Un solo resultado. Tengo que comprar, pagar una cantidad, llevarme cierta cantidad. No puedo volver a repetir el valor. Es difícil que tenga la misma respuesta para dos números distintos, ¿ya? Entonces aquí tenemos que ver. Es lo mismo que si yo lo veo aquí en estos diagramas, que se llaman diagramas de Venn, o sagital, también porque se llama sagital porque tiene flechitas, ¿ya? Que dice que de un conjunto de inicio sale una sola flechita al conjunto de respuestas. Una sola. A veces puede que lleguen a la misma respuesta, pero el conjunto de entrada, el primero, el lado de acá, no puede haber uno que no tenga respuesta. Si hay uno que no tiene respuesta, ese conjunto no forma una función. Y aquí empezamos con la información. Si hay uno que no tiene rayita, echa a perder todo el ejercicio porque ya no es función. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Esta es la información general. Entonces, nuestro conjunto de inicio, de donde nacen nuestras flechitas, o conjunto de entrada, nos indica el dominio de la función. El conjunto, segundo conjunto, conjunto de salida, donde terminan nuestras flechitas, es el conjunto de imagen o recorrido. ¿Ya? Y aquí muchas veces puede que lleguen a un solo número todas, sería una función constante. Puede que a veces lleguen a dos numeritos o a dos datos, y ahí vamos a ir viendo los diferentes tipos de funciones. Pero normalmente lo que tenemos que saber nosotros es que para que sea función, todos los del conjunto de entrada tienen que tener una respuesta sí o sí en el conjunto de salida. ¿Qué otro dato más ahí está? El conjunto de dominio son lo mismo que habíamos dicho en delante, que era la variable independiente, y el conjunto recorrido o imagen es la variable dependiente, el que nosotros calculamos. Otra forma de explicarlo podría ser que el conjunto de entradas son nuestras X y el conjunto de salidas son las Y, si lo vemos viendo la formulita matemática. Entonces, con toda esa información, nosotros tenemos que ser capaces de descubrir cuáles de ellos son función y cuáles no. Y aquí les voy a ir pidiendo a ustedes, por ejemplo, a la Karen, que me diga si la primera es o no es función. Sí, Sí, ¿por qué? porque ahí uno multiplica uno por uno, le da dos. ¿O no? No, no, pues estoy leseando. Multiplicas por 2, en este caso. ¿Pero por qué? Según lo que yo te acabo de explicar. Conjunto de entrada, conjunto de salida. Me dijiste que sí es función. Ahora viene el por qué. ¿Todos los del conjunto de entrada tienen una respuesta en el conjunto de salida? Sí. Todos, no quedó ninguno. Y esa es la respuesta. Todos los elementos de A, porque así se llama el conjunto, ahí arriba dice A, tienen una y solo una respuesta o en B, que es el conjunto de salida. Ahora la Yesenia. ¿Me puedes hablar, Yesenia? Fíjate en el segundo dibujo, en este de aquí. ¿Es función o no es función?
No me pesca la Yesenia. Luis. ¿Nada, Luis? ¿Están mudos, chicos? La Gloria. Oh, qué feo. Ah, ya, Yesenia, entendido. Espérate, a ver. Roberto me falta. Elizabeth, tu compañero. ¿Cuál de todos me va a responder si el segundo conjunto es o no es función? Función. No es función. No. No. Coloco. Porque no tiene la respuesta que corresponde en la D. Digo yo. Ya, esta Por no lo que es esta no es función. A ver, función. dime tú, ¿por qué no es función? ¿Por qué no es función? Porque no tiene los resultados como corresponden, por le faltarían los resultados para que fueran iguales. Digo yo. Vuelvo a preguntar. Apaga tu micrófono. Ya. La pregunta es, el primer conjunto de donde nace, este lado de acá, todos sus elementos, el 12, el 14 y el 16, ¿tienen una y solo una respuesta hacia este lado? ¿O hay alguno que no tenga respuesta o que tenga más de una? A ver, tiene más. El 12 tiene como, se ve que tuviera más respuesta. El 12 tiene dos Trae más respuestas. Sí. Por lo tanto, no es función. Muy bien, Elisa. Muy Apaga bien, tu micrófono. apaga tu micrófono. Solo eso, revisar. Tiene dos rayitas que salieron de él, por lo tanto, fuera. Al tiro le decimos que no. Ahora, Roberto, ¿qué me dice de la siguiente? La misma pregunta. ¿Es o no? ¿Por qué? Y de ahí me respondes la otra pregunta. ¿Todos los del primer conjunto tienen una sola salida? ¿O hay alguno que no tenga? ¿O hay alguno que tenga más de una? Con eso, lista la respuesta. Estás tímido, Roberto. ¿Quién le ayuda? ¿Para qué lo voy a mentir, profe? No entiendo nada. Bien, te pregunto de nuevo. De este conjunto de aquí, ¿hay alguno que tenga más de una línea de salida o que no tenga ninguna? Observa bien, el 20 tiene una rayita. El 30 tiene alguna rayita. ¿Sale alguna flechita de este 30? No, ninguna. Ninguna. Entonces, al tiro tú me dices, no es función. Ya. El 30 no tiene respuesta. Concordancia. Solo eso. Este Ya. ejercicio es muy posible que sí les aparezca alguno en la prueba, que les pregunte cuál de estos es función. Y lo único que tienen que fijarse ustedes es que para que sea función en diagrama sagital, todos los del conjunto donde nace la flechita, donde nace, no donde termina, tienen que tener que salga una flecha de cada uno de esos datos. Sí o sí, una. Y solo una flecha. No pueden salir dos, como en el caso de acá, que salían dos de un numerito. No, no es función. No puede quedar ninguno libre de este primer conjunto porque tampoco es función. Esa es toda la información que necesitamos que quede aquí. ¿Ya?
¿Lo copiaron? Todavía nos quedan 20 minutos, así que alcanzamos a explicar otro poquitito más. Ya. La función lineal se dibuja, aparte de en ese diagrama sagital que vimos recién, en nuestros planos cartesianos que estábamos viendo hace ratito. Y siempre que sean, para que sean función lineal, siempre tienen que pasar por el 0, 0. O sea, esta línea verde es lineal. Esta línea roja de aquí pasó por el 0, 0, es función lineal. La línea azul pasó por el 0, 0, es función lineal. ¿Qué es lo que debe quedar guardado en nuestra memoria? ¿Ya? Las funciones lineales tienen una pendiente, un numerito que se multiplica con nuestra x. Aquí, si ustedes se fijan, nuestra función dice menos 4 por x. La pendiente es menos 4. Dato importante que también tenemos que guardar en nuestra memoria. A veces nos van a preguntar cuál es la pendiente y solamente en este caso, siempre que veamos funciones lineales, nos tenemos que fijar en el numerito que está pegadito a la x. ¿Ya? Pendiente negativa, van hacia abajo las flechitas cuando vaya avanzando con las x. Aquí en esta, una pendiente positiva, 3x, o sea, desde el 0 para allá, va subiendo la flechita. Aquí no hay ningún número. Recuerden que cuando no hay ningún número, quiere decir que hay un 1 invisible. Esta me hace la función identidad. O sea, cada número que yo tenga en las x me va a dar el mismo número en las y. Siempre que sea así, si yo coloco x1, 1, 1, 2, 2, 7, tengo que llegar al 7 acá arriba. Esa está justo en la mitad. Ángulo de 45 grados, por si acaso, para que vayamos pensando en la materia que viene después. Estas pendientes van a depender del numerito que acompaña a la x. Mientras más grande el numerito que acompaña a la x, va a estar más abierta. El 1 está ahí, si ustedes se dan cuenta, justo en la mitad. Si el número es 2, va a estar la línea por aquí. Si el número es 3 por acá, si el número es 4 más acá, si el número es 10 bien acá, y así van a ir avanzando los numeritos hacia arriba. En positivo, si los números son fracciones, van a ir avanzando hacia acá abajo. Si tengo un medio, esto va a pasar por aquí, la línea. Si tengo un quinto, va a pasar por acá la línea, y ahí se va a ir abriendo hacia abajo. ¿Ya? Cuando sean negativos va a ser lo mismo, pero al revés. De aquí del menos 1, que debería estar justo aquí en la mitad, hacia acá va aumentando, pero en negativo, y hacia acá van poniendo las fracciones, pero en negativo. Ese dato debe estar clarito porque a ustedes les pueden hacer un tipo de preguntas así. Pero lo que yo necesito que ustedes tengan claro. Punto 1, todos los números tienen una respuesta. Punto 2, en los gráficos sagital, tienen que tener clarito eso. Todos los del primer conjunto tienen una sola flecha, solo una flecha. Nunca 0, o sea, nunca deben estar algún número sin flecha y nunca debe haber más de una flecha de un número. Y después llegamos a estos. Siempre recordarnos que nuestro gráfico tiene que pasar por el 0, 0. Nuestra forma de escribir la función siempre va a ser la misma. Vamos a tener algo que es la pendiente, como les dije, multiplicado por x. Solo eso. Si te agregan una cosita más, ya no es lineal. Si les agregan un numerito por aquí, ya no es lineal. Solo así es lineal. ¿Ya? Otra cosa importante que para que recuerden, si a mí me colocan solamente un número, no una x, por ejemplo, y es igual 5, es una función lineal, pero se llama constante, porque va a ser una línea atravesada así. No va a pasar por el 0, 0, por lo tanto no se llama función lineal. Igual es una línea derecha, pero no es función lineal. Tienen que tener cuidado con eso. Esos son los datos que debemos mantener en nuestra memoria para ir avanzando en esta materia.
Dato importante aquí, de repente les van a hacer calcular algunas pendientes. O sea, la M. Nos van a preguntar cuánto vale M. Nos van a hacer un gráfico y nos van a preguntar cuánto vale M en esta línea y nos van a poner una línea. ¿Qué hacemos aquí nosotros? Buscamos dos puntitos, como por ejemplo aquí, me gano en S y obvio me voy a ganar en el 0 porque se lo tengo seguro que es 0 y 0. ¿Ya? Un punto más y el 0. No necesito otra cosa. ¿Y qué hago? Cuento la cantidad de pasos que doy hacia arriba. De aquí hasta llegar a S. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Guardo mi 5. Luego cuento la cantidad de pasos que doy hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 dividido por 5 es 1, por lo tanto mi pendiente es 1. ¿Ya? Esta formulita que está acá abajo, que se ve así súper difícil, M es igual a I2, ahí se borraron el menos. Menos I1 partido por X2 menos X1, solamente la veo de esta forma. Me gano, por ejemplo, en este y necesito que esté justo en la esquina. En ese no lo voy a pillar, uno justo en la esquina. En este podría ser ese puntito. Vamos a ver si me da el 3. Necesito que me ayuden. Contamos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Y lo divido hacia el lado. 1, 2, 3. ¿Cuánto es 9 dividido por 3? Ayúdenme. ¿3 por cuánto me da 9? 3. 3. Y me dio lo mismo que decía acá, ¿vieron? El 3. El numerito que acompaña a la X es la pendiente. ¿Me pueden preguntar eso igual en una prueba? Sí. Solamente haciéndome el gráfico y decirme cuál es la pendiente y ustedes, o cuál es la ecuación, y ustedes tienen que hacer eso. Cuenten los pasos hacia arriba y hacia el lado. Hacia arriba, hacia el lado. Con solo eso encuentran esto y al tiro ustedes dicen, saben que la función lineal se escribe como y es igual a m por x y ustedes reemplazan. Y es igual, calcularon 3, 3x. Eso se lo pueden preguntar en la prueba. Es importante que lo guarden en su memoria. Y como les dije, estamos viendo solo los tips, lo más sencillo posible para que lo podamos guardar en nuestra memoria y lo podamos resolver. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver que hay un montón de líneas atravesadas. Quiero que me digan, ¿hay alguna que no sea función lineal dibujada ahí? ¿Viste? Lo hicieron en un programa llamado GeoGebra y dibujaron un montón de rayitas con las fórmulas. Pusieron la formulita esa y el programa solo las dibujó. Pero a nosotros no nos interesa aprender el programa porque tendríamos que descargarlo y empezar a trabajar. Nos interesa entender que si tocó el 0, 0, chum chum, y si es una línea recta, es función lineal. Solo eso. Díganme, la línea morada, miren. Va de ahí, pasa por el 0, 0 y continúa. Y es una línea recta. Por lo tanto, es función lineal. Y lo otro que ustedes saben aquí, y ustedes podrían llegar a calcular, es encontrar todas esas ecuaciones sin necesidad de ver lo que está escrito de este lado. Porque ustedes saben que la función va a ser y es igual a m por x. Y empiezan a revisar y a calcular las pendientes y pueden calcularlas. ¿Lo podrán calcular de todas las líneas en cada color? ¿Se atreven a hacer esa tarea? Por ejemplo, yo voy a tratar de hacerla amarilla. Y me gano aquí. Y necesito ir para arriba o para abajo. Me voy a tirar hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 4. Hasta ahí. Porque ahí según yo avancé uno para acá.
4 y 1. 4 partido por 1. Según esto dice que es 4,5 para que llegue al 1, pero como aquí no se ve bien, sí le podría creer que es 4,5. Que llegue justo ahí en la línea del 1. Ahí calculo mi pendiente. Tengo que tratar de encontrar justo en la esquinita. En el 5, si ustedes se dan cuenta, se pasó un poquitito, así que no me sirve. Aquí para que yo encuentre una igual podría ser esta. Esa creo que toca justito. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hacia acá 2. Ahí sí. Pero necesito encontrar una que toque justo en la esquinita. En la línea amarilla entonces teníamos y es igual, hacia abajo fueron 9 negativo y hacia la derecha fueron 2. Y es igual, negativo partido por positivo es negativo, 9 partido por 2 es 4,5x. Y si la revisamos acá es la misma. ¿Vieron? Entonces ustedes sí lo podrían llegar a calcular, pero tenemos que tener la certeza de fijarnos que choque justo en la esquinita. Si observamos la línea morada, ¿dónde va a chocar justo en la esquinita? Creo que aquí, no estoy segura. Creo que ahí choca justo en la esquinita. Para que lo calculen. En la línea roja, este choca justo en la esquinita. En la línea verde, que choque justo en la esquinita. Justo, creo que esa. De ahí. La línea, no sé qué color es ese, gris, azul. Este de aquí, este. Sí, el 2, el 4 y el 6 creo que chocan justo en la esquina. Ese, esta de acá que choque justo en la esquina, creo que es aquí. Y con eso pueden calcular todas esas pendientes y escribir la fórmula. Como les digo, eso es una posible pregunta de prueba. No tengo certeza, pero tampoco tengo muchas dudas. Es algo que yo sí preguntaría. Así que la tienen de tarea. ¿Ya? Quiero que me manden esa tarea y la otra parte que les dije arriba. ¿Ya, chiquillos?